En el día de hoy vamos a hablar acerca de los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son aquellos que contienen oxígeno, a diferencia de los ácidos hidrácidos que no contienen oxígenos. Definición: es una combinación ternaria. ¿Qué quiere decir ternaria? Que está formada por tres elementos, que son hidrógeno, no metal y oxígeno. El hidrógeno va al comienzo, el no metal va en la mitad y el oxígeno va al final. El hidrógeno tiene un subíndice determinado que puede ser 1, 2, incluso 3 y puede tener otros valores. El no metal normalmente es 1, pero en algunos casos muy especiales el no metal es 2. Y el oxígeno sí puede ser cualquier subíndice, que en este caso pues lo vamos a denominar con la letra Z. En cuanto a la ecuación de obtención, la ecuación de obtención es aquella que está formada por un óxido, el cual se disuelve en agua. Entonces nosotros tenemos que, en este caso el óxido es un óxido ácido, o sea que tenemos un óxido ácido al cual le agregamos agua para obtener el ácido. El óxido ácido lo podemos representar por un no metal unido con el oxígeno, con una valencia el no metal y el oxígeno con valencia -2, e intercambiamos estos valores de oxidación según la regla de la X, o sea, aquí queda el 2 y aquí queda la valencia B. Recordemos que si estos dos subíndices son pares, se deben simplificar. Le agregamos, como dijimos, el agua y obtenemos el ácido. Ya dijimos que el ácido primero colocamos el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno, con los subíndices de acuerdo al número de hidrógenos que hay aquí a la izquierda de la ecuación, o sea, su índice X, Y y Z. Dijimos también que la Y normalmente es 1 y en muy pocos casos es 2. Bueno, esto es la obtención de los ácidos oxáceos. Recordemos también que el hidrógeno es el elemento que distingue a los ácidos, el cual debe estar siempre al comienzo de la fórmula. Y el nombre. La nomenclatura de los ácidos es la misma de los óxidos, simplemente se cambia la palabra óxido por la palabra ácido, pero el mismo nombre que le hemos dado al óxido se le da al ácido. Y eso ya lo hemos explicado en videos anteriores que pueden incluso consultar, donde tenemos unos sufijos oso e ico y tenemos para varias valencias unos prefijos que son hipo y per. Entonces esos mismos prefijos y sufijos se van a aplicar en el caso de los ácidos. Vamos a hacer unos ejemplos. La clase de ejercicios que tenemos involucran formular y nombrar. En esta primera parte vamos a formular, o sea que nos dan el nombre del compuesto y hacemos la fórmula. Entonces nos dicen ácido sulfúrico. En primer lugar, hacer o formular el ácido sulfúrico. Entonces aplicamos la ecuación que hemos visto anteriormente, o sea que tenemos que hacer el óxido sulfúrico. Para el óxido sulfúrico el no metal es azufre, el cual
como hemos dicho, acompañado del oxígeno. El oxígeno le colocamos -2. El azufre trabaja con 2, 4 y 6. 2 sería para el hipooso, 4 sería para el oso y 6 sería para el ico. Estamos hablando de los números de oxidación, los cuales se pueden consultar en la tabla periódica. En una tabla periódica para el azufre encontramos 2, 4 y 6. Y como la terminación es en ico, pues la inferior sería hipooso, la intermedia oso y la superior sería ico. O sea que vamos a trabajar con el azufre con el estadio de oxidación o la valencia 6. Entonces al intercambiar tenemos aquí el 6 para el oxígeno y el 2 para el azufre. Pero hemos dicho que si son pares se deben simplificar, o sea que realmente esta fórmula queda con los subíndices simplificados por 2, o sea SO3. Agregamos agua, H2O, y obtenemos la fórmula del ácido, que vamos a colocar en primer lugar el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. Enseguida el no metal, el cual es el azufre. ¿Cuántos azufres tenemos? 1. Y finalmente oxígeno, que tenemos en total 3 oxígenos acá del SO3 y un oxígeno del agua, me forman 4 oxígenos, y en esta forma tenemos la fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos para el segundo ejemplo, ácido hipocloroso. Si nos piden el ácido hipocloroso, hacemos el óxido hipocloroso, que como su nombre lo indica, implica el cloro como componente. Entonces, cloro, cuyo símbolo es Cl, a su lado el oxígeno, pero aquí tenemos un prefijo que es hipo y un sufijo que es oso. O sea que estamos ante la menor valencia que tiene el cloro, el cual, si vemos en la tabla periódica, tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces, como estamos trabajando con la valencia mayor, le ponemos al cloro 7. Como estamos trabajando con la valencia menor, le ponemos al cloro 1 y al oxígeno 2, -2 para el oxígeno y +1 para el cloro, que al intercambiarse queda simplemente este 2, porque este 1 no se coloca, ya que el 1 no se coloca como subíndice. Agregamos como siempre el agua y obtenemos el orden es el siguiente: primero el hidrógeno, después el no metal, que es el cloro, y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos cloros tenemos? 2. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. ¿Cuántos cloros tenemos? 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. En este caso tenemos subíndice 2, o sea pares, y que simplificamos, sacamos mitad, entonces me queda finalmente es HCl y oxígeno. De manera que esta es la fórmula del ácido hipocloroso. Pasamos luego al ácido carbónico. El ácido carbónico implica que debemos hacer el óxido carbónico con la mayor valencia del carbono, que por su terminación en ico. El carbono solamente
va a presentar dos estados de oxidación que son más 2 y más 4. Como estamos con ICO, el estado de oxidación del carbono es más 4 y el del oxígeno es menos 2, intercambiados dan 2 y 4, siguen siendo pares, entonces simplificamos y me queda CO2. Le agregamos agua. Nuevamente decimos que el orden es hidrógeno, no metal, que en este caso es carbono y oxígeno. Ahora hacemos el conteo. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Entonces su índice 2. ¿Cuántos carbonos? 1. Su índice 1 lo dejamos tal como está. Y oxígeno 2 más 1, 3. Me queda H2CO3. Que ese es el ácido carbónico. Siguiente ejercicio. Vamos a formular el ácido nítrico. Nítrico viene de nitrógeno, con su valencia superior, que es por ser el sufijo ico. Entonces tenemos el óxido nitrógeno conformado por nitrógeno y oxígeno, el oxígeno con menos 2, el nitrógeno. Sabemos que está en el grupo 5A. Los dos números principales para el grupo 5A son 5 y 3. 5 para ICO, 3 para oso. Como en este caso tenemos ICO, sería 5 para ese nitrógeno. Intercambiamos las valencias, me da N2O5. Agregamos agua y elaboramos el ácido, que sería primero hidrógeno, después nitrógeno y finalmente oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos nitrógenos? Aquí vemos que hay 2. ¿Cuántos oxígenos? 5 más 1, 6. Entonces me ha quedado H2N2O6, que lo simplifico porque tienen todos sus índices pares y me queda HNO3, el cual, como dijimos, es el ácido nítrico porque proviene del óxido nítrico. El quinto ejercicio es formular el ácido perclórico. Como vemos, se trata del cloro acompañado con el oxígeno para hacer su óxido primero. Oxígeno menos 2, número de oxidación. El cloro, por tener prefijo per y sufijo ico, está trabajando con la mayor valencia, que es, recordemos que son 4 valencias más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, la mayor es más 7, la cual la colocamos al cloro más 7 y que intercambiados como subíndices va a ser Cl2O7. Este es el óxido clórico, el cual al sumarle agua me va a producir el orden, recuerde, hidrógeno, el no metal que es cloro, terminamos con oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos cloros? 2. ¿Cuántos oxígenos? 8. Todos son pares,
le sacamos mitad, entonces voy a tener finalmente la fórmula HClO4. HClO4, que sería la fórmula final ya simplificada, la fórmula básica del ácido perclórico. Vamos a continuar con la otra parte de los ejercicios de ácidos oxácidos, consistente en nombrar. Nombrar quiere decir que te dan la fórmula y das el nombre. El primer ejercicio es el H2SO3. Esta clase de ejercicios se resuelven con los números de oxidación de cada uno de los elementos. Empezamos con los más conocidos, que es el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno se le asigna -2, el hidrógeno se le asigna +1. Se procede a multiplicar el -2 por el 3, o sea, número de oxidación por su índice, que da -6, y se le resta esta parte positiva, que es +1 por 2, que sería +2, o sea, -6 más 2 da -4, pero ese -4 lo tenemos que anular con +4, que sería el que le corresponde al azufre, el +4. Entonces, como el azufre trabaja con +2, +4 y +6, el valor inferior corresponde a hipo-oso, el intermedio a oso y el superior a ico. Dado que está trabajando con +4, entonces sería la terminación o el sufijo oso. Entonces este ácido se llamará ácido sulfuroso. Siguiente ejercicio, HNO3. Nuevamente al oxígeno -2, al hidrógeno le asignamos +1 y calculamos el del nitrógeno. -2 por -3 da -6. Lo sumamos algebraicamente con +1, que da -5, y se contrarresta con +5, o sea, aquí tenemos +5 para el nitrógeno. Dado que el nitrógeno, sus principales números de oxidación son +3 y +5, estos son los números para el nitrógeno, entonces el +5 corresponde al valor mayor, o sea, al terminado único. Por lo tanto, el nombre es ácido nítrico. Siguiente ejercicio, H2CO2. Para el oxígeno -2, el hidrógeno +1, calculamos para el carbono. -2 por 2 da -4, +1 por 2 da +2, -4 con +2 da -2, se contrarresta con +2, +2 para el carbono. El carbono trabaja con +2 y +4. Dado que está trabajando con +2, está trabajando con el valor inferior, por lo tanto la terminación es en oso y tendríamos así el ácido carbonoso.
Siguiente ejercicio, HClO4. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, menos 2 por 4 da menos 8, más 1 menos 7, que se contrarresta con más 7. El cloro trabaja con 1, 3, 5 y 7. Como estamos trabajando con 7 es el valor superior de 4 corresponde al prefijo per y al sufijo ico. O sea que tenemos el ácido perclórico. Siguiente ejercicio, H3PO4, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno. Calculamos para el fósforo, menos 2 por 4 da menos 8, más 1 por 3 da más 3, y menos 8 más 3 da menos 5, que se anula o se contrarresta con más 5. O sea que hemos calculado para el fósforo más 5. Pero el fósforo, sus números principales, por estar en el grupo 5, es más 3 y más 5. Aunque también podría decirse más 1, más 3 y más 5. De todas maneras, el valor superior es ico y el que le sigue es oso. O sea, como está trabajando con más 5, tendremos el valor superior, o sea, el ácido fosfórico. Más adelante, en un video especial, estaremos hablando de las excepciones que son el fósforo, arsénico y antimonio, los cuales pueden formar varios tipos de ácidos según el número de aguas agregadas. Muchas gracias.